Buenas noches, bienvenidos a la entrevista 8 en punto de Canal 33. Les saluda William Meléndez. Quiero agradecer a la dirección del canal por confiar en mis manos la conducción de la principal entrevista de la franja nocturna en todo el país. El compromiso compartido por la verdad, el pluralismo de las ideas, el debate vigoroso de las opiniones y sobre todo por la propuesta de solución a los problemas del país y precisamente la entrevista de esta noche que le estaremos dedicando a reflexionar sobre el trabajo desarrollado por la Sala de lo Constitucional cuando solo faltan 13 días para que concluya su mandato. Esto y más en la entrevista 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista 8 en punto de Canal 33. Quiero presentarles ahora a nuestro invitado que está con nosotros en nuestros estudios, Edward Ciney Blanco, magistrado de la Sala. Está con nosotros el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Edward Ciney Blanco Reyes. Agradecemos su participación esta noche. Magistrado, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, William. Un gusto de estar acá de nuevo en este canal y éxitos en tu nueva labor. Bueno, magistrado, tenemos varios temas en agenda y queremos tratar de avanzar en el tiempo porque, prácticamente ustedes están a 13 días corridos para terminar el mandato de los 9 años que fueron delegados. En términos de mandato constitucional, la Sala de lo Constitucional termina el 15 de julio, ¿no? Tienen 13 días corridos si incluimos los fines de semana, pero si restamos los fines de semana, prácticamente el trabajo de ustedes se reduce a 9 días. Varios temas en agenda. Hay uno que me interesa de manera particular que iniciamos decíamos, avanzar con el tiempo, y es el caso de cambio democrático, magistrado. Quisiéramos saber de entrada finalmente cómo se resuelve este tema, porque se está planteando acá cuándo es que se aplica la declaratoria de inconstitucionalidad. Hay referencia a algunos artículos ahí que hemos visto también, pero quisiéramos conocer su opinión inicial. Mira, en primer lugar quiero decir que la Sala de lo Constitucional recibe cerca de un promedio de 1.600 casos al año, y en estos 9 años hemos resuelto más de 12.700 o 800 casos. Y en esta labor de los últimos días que estamos haciendo, intentando dejar limpia la mesa hasta donde alcancen nuestras capacidades, nos hemos encontrado con varios casos del año 2015 de inconstitucionalidad, específicamente 12 casos. Y uno de ellos es este caso que has identificado como el caso CD, pero que se trata de una resolución que emitió el Tribunal Supremo Electoral, mediante el cual declaró inaplicable un artículo del Código Electoral, porque constituía, según el Tribunal Supremo Electoral, una barrera electoral que contradice el carácter pluralista que establece la Constitución. Entonces declaró inaplicable para dejar subsistente este partido político. Esta resolución fue firmada por 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral y hay 2. El resto de magistrados del Tribunal Supremo Electoral emitieron un voto en contra de la decisión de la mayoría. Pues como el Tribunal Supremo Electoral tenía la obligación de remitir a la Sala de lo Constitucional, porque es la Sala de lo Constitucional el tribunal que debe decidir en definitiva si ese artículo inaplicado es o no contrario a la Constitución. Sí. Pues eso es lo que estamos haciendo ahora, haciendo valoraciones a ver si el Tribunal Supremo Electoral aplicó correctamente las disposiciones del Código Electoral y los confrontó adecuadamente con un artículo de la Constitución. Obviamente, esto obliga a la Sala de lo Constitucional, primero, revisar los precedentes que hay en esta materia. Segundo, también estamos analizando si la resolución fue legítimamente pronunciada por el Tribunal Supremo Electoral con 3 votos, que es un tema también que debemos analizarlo. Claro. Y por último también estamos midiendo los efectos, tomando en cuenta que hoy el CD tiene un diputado en la Asamblea Legislativa y por lo tanto
hay que medir cuáles son los efectos de la resolución. Perdón, magistrado, estamos hablando de efectos en términos jurídicos, pero también están haciendo una valoración que puede ser política. Mira, la Sala de lo Constitucional hace valoraciones también de índole política porque las normas que aplica, que son las normas constitucionales, son eminentemente políticas. Esto no es ninguna novedad ni debe alarmar a nadie. Esto está dicho en la propia exposición de motivos de la Constitución, que cuando se crea la Sala de lo Constitucional en 1983, los constituyentes dijeron que esta sala es una sala que iba a hacer interpretaciones políticas de las normas políticas contenidas en la Constitución. Sí. Lo que no estamos haciendo son valoraciones políticas partidarias. Nosotros escuchamos unas opiniones que están muy alejadas de lo que realmente estamos discutiendo. Nosotros no estamos haciendo valoraciones ni cálculos respecto a qué partido político favorece o perjudica, o respecto a qué candidato favorece o perjudica una decisión que debemos de pronunciar. Eso, de veras te digo, no está dentro de la mesa de discusiones. Ya. Lo nuestro va por analizar si el artículo declarado inaplicable por el Tribunal Supremo Electoral contradice o no contradice el artículo 85 de la Constitución. Este es nuestro límite. Sí. Magistrado, vamos a mostrar en el full pantalla un tuit que escribió Nayib Bukele respecto del tema que estamos conversando. Vamos a ver si lo ponemos en pantalla, porque él está diciendo: si respetamos el Estado de Derecho, la Sala de lo Constitucional ni siquiera puede conocer de la declaratoria emitida por el Tribunal Supremo Electoral en favor de cambio democrático en 2015. Tenían 15 días hábiles para hacerlo y podían prorrogarlo una sola vez por 10 días más. Ese plazo venció hace varios años. Y de inmediato entonces destaca en ese tuit la declaratoria de inconstitucionalidad citando el artículo 77F. Dice el 77F: la remisión de la declaratoria de inaplicabilidad constituye un requerimiento para que la Sala de lo Constitucional determine en sentencia definitiva la constitucionalidad o no de la declaratoria emitida por los tribunales ordinarios, para lo cual contará con 15 días hábiles. Dentro de dicho plazo, la Sala de lo Constitucional deberá resolver y notificar su sentencia definitiva. Agrego esto porque me parece que es relevante, ¿no? Y con la disculpa a los televidentes. Transcurrido el plazo anterior, la Sala de lo Constitucional, mediante resolución motivada, podrá prorrogar por una sola vez el plazo establecido en el inciso anterior, plazo que en ningún caso podrá exceder de 10 días hábiles. ¿Cómo interpreta entonces, desde su visión como magistrado, el artículo 77F? Mira, la Sala de lo Constitucional ha entendido en su jurisprudencia que hay temas excesivamente complejos o novedosos que requieren un análisis profundo. Acabo de decir de que no solo es este caso de 2015 sí, que nos queda pendiente de resolver. Tenemos otros igualmente importantes que no se han resuelto. Y no se han resuelto justamente porque la cantidad de demandas que tiene la Sala de lo Constitucional no ha permitido. Pero mira, esta disposición, si se aplicara, digamos, literalmente, según la interpretación que se le ha dado, significaría que todos los casos de 2015 ya no tendríamos que resolverlo. Eso es totalmente absurdo, pensar que el hecho de que ya venció el plazo no vamos a analizar la constitucionalidad o no de una disposición. Por lo tanto, nos tiene sin preocupación ese análisis, estamos analizando las distintas consecuencias y vamos a emitir una resolución si hay consenso para ello, porque sí, también hay que decir que en la Sala de lo Constitucional no es como se cree, que todos pensamos graníticamente igual. Si no obtenemos los 4 votos necesarios para emitir una resolución, pues no se va a emitir la resolución. ¿Cuál es el tiempo que se han dado ustedes? Porque recuerdo que el magistrado González dijo hace más o menos un poco más de una semana que el viernes anterior iban a estar dando alguna resolución al respecto. ¿Se van a tomar más tiempo? Mira, este no es el único caso que nos ocupa. Hoy, por la mañana en la sesión, resolvimos por lo menos 20 casos más y no consideramos que este es prioridad y que tenemos que resolverlo. Hay otros temas también importantes. Por ejemplo, hoy resolvimos, que creo que esto es quizás para algunos mucho más importante, hoy resolvimos un amparo solicitado por pacientes de insuficiencia renal que habían demandado al Instituto Salvadoreño del Seguro Social
por la no prestación de los medicamentos apropiados y por la desmejora en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, cuando tú pones sobre la mesa qué será más urgente y más importante resolver ahora, insuficiencia renal o el caso de la inaplicabilidad del Tribunal Supremo Electoral, pues creímos que era más importante atender el derecho a la salud de los pacientes. Lo que quiero decir es que el caso del Tribunal Supremo Electoral no constituye para nosotros una prioridad cuando hay otros derechos humanos, derechos sociales que proteger, entre ellos el derecho a la salud de un conglomerado de pacientes que habían demandado al Seguro Social, y también es un caso viejo de 2016, y creímos que era más importante resolver eso ahora. Y hemos además de este caso hemos resuelto muchas otras demandas, algunas sentencias que estaban pendientes de pronunciarse. Lo que te quiero decir es que la Sala de lo Constitucional no le ha dado ni la urgencia ni la prioridad a un caso del Tribunal Supremo Electoral cuando hay otros ciudadanos que están reclamando otros derechos, digamos, más humanos, como los derechos a la salud. Solo cierro entonces este segmento. Magistrado, entonces el caso perfectamente podría quedar para los nuevos magistrados electos. Si hay, digamos, votos para la discusión, porque esto no solo es de decir qué piensas tú, quién vota sí y quién vota no. Se trata de analizar los precedentes y cada vez que empezamos a discutir el tema surgen nuevas interrogantes que hay que analizar. Recuerden que la Sala de lo Constitucional es un tribunal de donde emanan unos criterios que deben ser atendidos por las demás autoridades. Sí. Por lo tanto, no estamos dispuestos a decir cualquier cosa bajo la presión de que estamos contratiempo. Hay otros derechos sociales, humanos, que sufren las personas de carne y hueso, como el derecho a la salud que te he mencionado. Perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de resoluciones pendientes que tiene la Sala de lo Constitucional, puesto que solo les quedan prácticamente 9 días hábiles para tomar decisiones. Vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos conversando acá en nuestros estudios con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Edward Sidney Blanco. Magistrado, en función del tiempo que tenemos, ¿no? Porque tenemos que avanzar muchísimo, ustedes tienen 9 días efectivos, pero los 15 magistrados tienen en sus manos al menos 6 casos en los cuales deben resolver si existen indicios de enriquecimiento ilícito. Luego entendería que esto pasaría los informes que ustedes recibieron más bien de la sección de probidad. Estábamos hablando del caso de el diputado Guillermo Gallegos, Cifrido Reyes, Ana Vilma Escobar, Óscar Ortiz. Quisiera saber si esos casos se van a resolver finalmente durante estos 9 días o en qué estado se encuentran. Mira, yo estoy ya pesimista. Hace más de 3 meses estos casos estaban listos para ser presentados. Como coordinador de la Comisión de Ética pedí mayor celeridad y al final me he convencido de que la Corte Suprema de Justicia no tiene dentro de sus prioridades el conocimiento de estos casos, ni tampoco el combate a la corrupción. Estoy un poco frustrado respecto a que se hizo toda una investigación. Hay una información importante, valiosa, en la sección de probidad, porque se recogió toda la información bancaria, financiera, toda la información acerca de los bienes, vehículos, valores, acciones que tienen estos funcionarios, y al final pues no hubo, digamos, consenso en la Corte Suprema de Justicia para conocer de estos casos. Además de eso, recordemos que todo ha venido contribuyendo para que estos casos finalmente no se conozcan. Casi todas estas personas que has mencionado solicitaron que la Corte les concediera prórroga por 3 meses para contestar
las irregularidades que inicialmente se le habían señalado. Y la Corte, con una mayoría de 9, concedió 3 meses de prórroga para que contestaran. Entonces esto vino retrasando, y finalmente, cuando ya se habían agotado y cuando ya habían contestado los informes y los hallazgos preliminares, se demoró en la puesta en agenda, y luego, por distintos motivos, porque los funcionarios han recusado, a mí me han recusado, bueno, me recusó el señor Nayib Bukele, me recusó el señor Gallegos, y a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional nos recusó el señor Sigfrido Reyes. Entonces, como las recusaciones también llevan un tiempo, un trámite, que hay que escuchar al funcionario para ver si tiene impedimento, solo hay un día a la semana que la Corte ha decidido analizar estos casos. Los casos son sumamente complejos. Solo analizando el caso de la señora Ana Vilma de Escobar nos ha llevado más de 3 semanas de analizarlo en Corte Plena, debido a la complejidad, a las múltiples transacciones. Y finalmente, a pesar de que ya están lista la información para ser presentada ante la Corte Plena, tanto del señor Gallegos como de Sigfrido Reyes, del señor Sigfrido Reyes como del señor Óscar Ortiz, no se ha logrado conocer. O sea, el Pleno no ha conocido en absoluto todavía. Hemos estado las últimas 3 semanas ¿qué tipo de deliberaciones? Conociendo los informes presentados por el jefe de la sección de probidad de las múltiples transacciones, porque quiero decir también de que, mira, cuando al funcionario se le encuentran más de $3 millones que en principio no tienen justificación, y que luego estos funcionarios, que también tienen relaciones empresariales fuera del país, y que es necesario recolectar la información, es decir, prácticamente destinar un día a la semana es muy poco. Por eso hemos estado, en el caso de la señora Ana Vilma de Escobar, digo, las últimas 3 semanas, viendo cada una de las transacciones bancarias que fueron encontradas, los informes, las pruebas, los documentos, las sociedades a las que pertenece el cónyuge. Sí. Entonces, lo que quiero decir que el conocimiento de los casos de probidad no es que nos sentamos los 15 en la Corte y digan quiénes quieren que vaya a juicio y quiénes no. Es decir, requiere también un análisis. Ahora, pero entonces, magistrado, perdone, ¿es inminente que ustedes pueden terminar su mandato y entonces no terminar resolviendo sobre estos casos y que quede para la instalación de la nueva Sala de lo Constitucional? Mira, estoy casi seguro que los casos de probidad, estos casos complejos, porque casos sencillos, pequeños, sí, en donde no hay indicios de enriquecimiento, de esos hay 5 que están ya por conocerse. Pero yo creo que la población lo que quiere es conocer los grandes casos de corrupción. ¿Y esos grandes casos entonces esos qué va a pasar no se van a con conocer? No se van a conocer. Por lo menos en solo queda mañana y el siguiente martes. Yo por lo que veo, no se van a conocer esos casos. Han jugado a la dilación, los propios funcionarios, recusando a los funcionarios, retrasando, sacando de agenda los temas. Entonces, digo, probablemente para el funcionario han tenido éxito, pero creo que para el país ha sido un gran fracaso no conocer los casos de los funcionarios cuyas investigaciones complejas ya fueron realizadas, y está ahí esta información. Toda esta información ya fue presentada ante la Comisión de Ética, y yo creo que hubiera sido importante que la Corte Plena y el país conociera los resultados de las investigaciones de estos funcionarios. Ahora bien, en marzo usted hizo prácticamente un reclamo a la sección de probidad por retrasar casos. Hoy que me está haciendo un planteamiento sobre este mismo tema, percibo en usted un poco de frustración. ¿Es eso lo que le está embargando? La posibilidad de que entonces ahora sí terminen su mandato, pero que estos casos ya queden... Mira, yo creo que el pueblo, la sociedad salvadoreña interesada en el combate a la corrupción, debe sentir frustración al haber anunciado que se había investigado unos casos y que estaban próximos a conocerse,
y si los resultados de las investigaciones eran sumamente graves, delicadas, tal vez no al nivel de lo que hemos visto los últimos días, pero sí funcionarios con graves irregularidades en el manejo de sus cuentas. Y yo en lo personal, siento que estos que estaban jugando a dilatar el conocimiento de los casos lo han logrado. Pero hay una cosa, mira... ¿Hay nombre y apellido de las personas que podrían estar interesadas en dilatar esto? No, yo no puedo identificarlas. Pero hay algo, mira, aunque nosotros nos vayamos, la información está recogida. Y lo que sí dependió exclusivamente de la Sala de lo Constitucional es declarar en una sentencia de la Sala de lo Constitucional que los bienes adquiridos de manera ilegítima son imprescriptibles y pueden extinguirse a favor del Estado en cualquier momento. Por lo tanto, aunque nos vayamos nosotros de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, queda latente la posibilidad de que en cualquier momento se puedan extinguir los bienes que fueron adquiridos mediante actividades ilícitas. Esto gracias a que la Sala de lo Constitucional declaró que los bienes adquiridos ilícitamente nunca pasaron, digamos, a ser tutelados bajo el derecho de propiedad que consagra la Constitución. Lo que quiero decir es que estos funcionarios, estos y otros funcionarios que están también ya investigados, identificados sus bienes, en cualquier momento, de acuerdo a la ley, a la Constitución y a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, pueden extinguirse los bienes, dineros o valores. Ya. De 53 diputados reelectos el 4 de marzo, magistrado, hay por lo menos unos 37 que se supone que han estado en la mira de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes han tenido alguna información al respecto? Claro, sí, todos los casos que se están investigando en la sección de probidad, había una lista en donde el jefe de la sección de probidad informó a la Comisión de Ética hace como 3 meses que tenían otros 10 funcionarios cuya información patrimonial ya la tenían recopilada y que se estaban procesando. Y yo creo que esto también forma parte de la táctica de dilatar el conocimiento de los casos y por lo tanto tampoco se van a conocer estos otros 10 cuya información ya consta en la oficina de probidad. ¿Cómo va a quedar sustentado todo esto para la nueva Sala de lo Constitucional? ¿Usted cree que ellos pueden llegar entonces a darle seguimiento y tomar una decisión adecuada o correcta al respecto? No, más que la Sala de lo Constitucional es la Corte Suprema de Justicia, que es a quien le compete conocer los casos de probidad. Bueno, yo espero que la Corte Suprema retome, digamos, con el ímpetu que en algún momento tuvimos en el 2015, porque quiero decir de que conocimos 22 casos de probidad, 22 casos de funcionarios entre 2015 y hasta la fecha. 13 de ellos declaramos la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito y el resto se encontraron que no habían indicios de enriquecimiento ilícito. Esto constituye un avance importante, pero quiero además decir, William, que el hecho de que los casos no sean conocidos por la sección de probidad y por la Corte Suprema de Justicia no significa que los casos no van a investigarse. Bueno, el propio fiscal tiene facultades y competencias para poder solicitar cualquier tipo de información sobre este caso. Recordemos que el enriquecimiento ilícito no solo provoca la promoción de un juicio civil por enriquecimiento ilícito, sino que también provoca una acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito. Esto es entonces, magistrado, la posibilidad que tiene, la habilitación legal que tiene entonces el fiscal general de la República para poder solicitar la información que desee a la sección de probidad y no necesita hacer otro trámite, ni mucho menos que esto pase por corte plena. Mira, la Fiscalía se trata de delitos de oficio, perseguibles de oficio, y por lo tanto el fiscal puede en cualquier momento, mañana si así lo desea, solicitar informe a la sección de probidad y remisión de toda la información que se tiene para que se pueda, si procede, la promoción de
acciones penales por delito de enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito que el fiscal estime conveniente. Son acciones independientes, William, tanto la acción civil como la acción penal, como la acción de extinción de dominio, que también corre a cargo del fiscal. Lo que quiero decir es que tampoco debemos sentirnos desanimados plenamente porque la Corte no conoció de los casos de probidad. No, la Fiscalía, que es el ente rector de una investigación, también está en la facultad y la Corte en la obligación de remitirle las certificaciones que sean solicitadas por el fiscal para la investigación de hechos delictivos. Perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con otros temas importantes que tienen que ver con el control institucional del presupuesto y desde luego la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. Hacemos una pausa, volvemos. Es un gusto que siga con nosotros. Edwardcine Blanco Reyes, magistrado de Sala de lo Constitucional, nos acompaña en nuestros estudios en 8 en punto. Magistrado, hablemos sobre el tema de control institucional del presupuesto, porque acá, por ejemplo, se plantea alrededor del caso Mauricio Funes, sobre todo el mecanismo que supuestamente se habría utilizado para saltar o evadir ya resoluciones constitucionales en materia que tiene que ver del manejo de los fondos públicos. Pero en esencia, ¿qué es lo que está quedando después de todo este proceso? ¿Qué es lo que se puede rescatar y qué es lo que ustedes entonces colocan en agenda para decir, bueno, este es un elemento central que nosotros estamos dejando como una especie de legado de Sala de lo Constitucional? Mira, en el 2004 el presidente Saca había consignado en la ley de presupuesto una atribución del ramo ejecutivo de transferir fondos de una partida a otra por simple acuerdo del órgano ejecutivo. Obviamente esto facilitó las transferencias millonarias a Casa Presidencial y contribuyó a lo que hoy conocemos del presidente Saca. En aquella oportunidad, diputados de la oposición, como el ahora presidente Sánchez Serén y otros diputados, plantearon en aquella oportunidad una demanda de inconstitucionalidad y la Sala de lo Constitucional de 2004 declaró que era constitucional esas transferencias, porque no se superaba el monto global del presupuesto aprobado. En el 2009, el 2010, con el presidente Funes, se vuelve a consignar la misma fórmula que utilizó el presidente Saca. Y entonces ahora vinieron otros a presentar una demanda contra esa disposición y esta Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional porque esto implicaba unas reformas al presupuesto y las reformas al presupuesto solo podía hacerlas la Asamblea Legislativa. En el 2011 el presidente Funes consignó una fórmula distinta, ya no le llamaba transferencias de una partida a otra, sino que le llamaba la creación de unas grandes bolsas, digamos, en cada ministerio que se llamaba gastos imprevistos, con unas cantidades importantes de dinero, y creaba otra gran cuenta que se llamaba financiamiento para los gastos imprevistos. Y luego se le daba la vuelta y volvía a autorizarse al Ejecutivo que por simple acuerdo se podían transferir dineros a Casa Presidencial. Cuento esto porque, a mi juicio, este es el origen de la facilidad con que llegan los dineros a Casa Presidencial o llegaban los dineros a Casa Presidencial para usos discrecionales y la creación de estas partidas secretas que se llamaban gastos reservados. El legado que deja la Sala en esta materia está prohibido transferir fondos de una partida a otra, está prohibido constituir grandes cantidades de gastos imprevistos para luego transferirlos a la presidencia, está prohibido la utilización de rubros de gastos reservados o de partidas secretas. Las partidas secretas y los gastos reservados no tienen asidero constitucional. Se dijo en la sentencia de que no hay ningún fondo público que no esté susceptible de ser controlado, fiscalizado y sobre el cual hay que rendir cuentas. Pero ¿de qué va a depender entonces de que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir? Es decir, que no haya otros mecanismos que pretendan entonces jugar la vuelta para terminar haciendo prácticamente lo mismo, pero con otras figuras. Mira, hemos pronunciado más de 4 sentencias intentando evitar que se distraigan o se desvíen fondos
de una manera distinta a lo que fue aprobado en la ley de presupuesto. Pero hemos visto la astucia de los funcionarios al crear mecanismos para llegar a terminar con lo mismo. Entonces, yo creo que aquí se requiere mayor vigilancia ciudadana, mayor control, porque el presupuesto, lo que yo estoy convencidísimo, es que el presupuesto es el origen para las grandes corrupciones de funcionarios, destinando fondos donde no deberían de destinar y descuidando fondos en temas tan sensibles como la educación, la salud. Yo ahora lo tengo muy claro que el tema de presupuesto está vinculado directamente con la tutela o la vulneración a derechos fundamentales. Vaya, pero alrededor de esto, magistrado, hay otras instituciones que deberían de estar funcionando. Y uno piensa de inmediato, por ejemplo, el papel de la Corte de Cuentas de la República, solo por citar otra institución. Entonces, ¿cómo se integran en el marco de estas modificaciones de ley o de las mismas sentencias que ha emitido la Sala de lo Constitucional? Mira, yo siempre he dicho de que en nuestro país tenemos leyes abundantes relacionadas con la prevención de la corrupción. Por ejemplo, tenemos la Ley de Acceso a la Información, tenemos la Ley de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas y tenemos las respectivas instituciones. Pero yo estoy convencido también que las instituciones no funcionan en esta dinámica del respeto, de la prevención y del combate a la corrupción. Las instituciones históricamente han funcionado con una dinámica distinta, con una dinámica destinada a encubrir, a ocultar, a favorecer o a perjudicar al adversario político. Yo creo que todavía no salimos de esa concepción de que las instituciones son manipuladas por los partidos políticos. Y la Sala ha dado muestras una y otra vez respecto a la necesidad de despartidizar las instituciones que ejercen control, porque de lo contrario vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con que estas instituciones, Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información, Sección de Probidad o Fiscalía General de la República, que no actúan de manera coordinada, no pueden frenar la corrupción. Porque... Sí, ¿y qué tanto, perdone magistrado, pero qué tanto en el fin de la balanza pesa más el tema de voluntad de aplicación de leyes o la rigurosidad de la misma legislación? Porque, por ejemplo, la sección de probidad prácticamente de Sala de la Corte Suprema de Justicia se activó con una normativa que es de 1954, ¿no? 59. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Es un tema de simplemente de falta de voluntad y no necesariamente de si una legislación es actualizada o prácticamente está desfasada? Mira, yo cuando veo, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa aprueba una ley de probidad en la que se le olvida regular el procedimiento para implementar y desarrollar el artículo 240 de la Constitución y se olvida establecer un procedimiento para ordenar el juicio civil por enriquecimiento ilícito. Cuando veo que la Asamblea Legislativa aprueba unas reformas a la Ley de Extinción de Dominio, en donde da un trato desigual respecto a la prescripción, por ejemplo, si se trata de funcionarios, la prescripción de la acción opera a los 10 años, pero si se trata de otras estructuras, a los 30 años. Si, por ejemplo, se establecía también en una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, se establecía de que si la Fiscalía no promovía la acción en determinado tiempo, se entendía que ya no podía promoverla en ningún momento. Cuando veo esas acciones, William, aprobadas por los partidos políticos, de los distintos partidos políticos, me doy cuenta entonces de que desde las propias instituciones no hay una verdadera voluntad para prevenir y para combatir la corrupción, sino todo lo contrario, aprobar leyes orientadas a encubrir, a potenciar la impunidad y a favorecerse los funcionarios que el día de mañana pueden salir afectados. Entonces, cuando ves esas instituciones que están llamadas a combatir la corrupción o a prevenirla, actuar de esa manera, yo creo que, otra cosa que he dicho, yo creo que la ciudadanía todavía no ha tomado verdadera conciencia del devastador efecto que produce la corrupción en nuestro país. Mira, nuestros funcionarios, muchos funcionarios, tienen unas ambiciones al dinero, al poder, funcionarios que en periodos cortos les cambia totalmente el estilo de vida
y se enriquecen de manera desmedida, pero yo creo que todavía no sigue siendo suficiente para la ciudadanía para reclamar, porque cuando se dice, por ejemplo, que se va a investigar a determinado funcionario, sale una serie de gente a defender a ese funcionario y a reclamar, ¿y por qué no persiguen al otro? ¿Y por qué no persiguen al otro? Es que los funcionarios corruptos deben de perseguirse sin importar la ideología política que tengan. ¿Y las sentencias de la Sala de lo Constitucional han tenido, pregunto, han tenido algún sesgo en términos políticos y lógicos? Es decir, en este caso vamos a ser rigurosos y vamos a investigar por qué esta persona es de derecha o es de izquierda. En ningún momento. Mira, todos esos comentarios que giran alrededor de cada una de las sentencias, bueno, a nosotros nos causa gracia, ¿no? Porque la gente, los políticos o la gente a veces cree que nosotros nos sentamos alrededor de una mesa y empezamos a decidir, bueno, ¿a qué partido político favorece esta resolución? ¿A qué partido político perjudica esta resolución? ¿Y esta sentencia va a favorecer a determinado funcionario o va a perjudicar a determinado sector? Son cosas absurdas. Eso no está en el debate de la Sala de lo Constitucional. La Sala tampoco se ha sustraído de la realidad del país. En algún momento recuerdo cuando ustedes recién comenzaban se decía, es que se han convertido en una especie de oráculo y entonces prácticamente se sustraen en el análisis, se quedan con el análisis estrictamente jurídico, pero se sustraen de la realidad, del contexto del país. No, en ningún momento. Nosotros estamos convencidos de la corrupción, de la impunidad, del manipuleo de las instituciones, del reparto de cuotas de los partidos políticos, de la pobreza, de la desigualdad, del abandono de los más débiles, de los más vulnerables. De eso, esa es la realidad de nuestro país. Y la Sala no puede desconocer esa realidad. Si nosotros, lástima, yo a veces cuando alguien hace señalamientos, esta Sala favorece a la derecha, yo les pido que me digan una sentencia y puedo, con todo respeto y con toda humildad, explicar los verdaderos fundamentos jurídicos de cualquier sentencia que hayamos dictado. Y nunca está en nuestras mentes favorecer a sectores de ninguna naturaleza, ni políticos ni económicos. Nosotros somos 4 magistrados que nos vamos tranquilos, cada quien a sus labores, sin tener que andar ocultando bienes, ni ocultando dineros, ni andar ocultando valores, ni andar ocultando sociedades, ni andar ocultando o actuando con prestanombres. Ese no es nuestro estilo de trabajo. Nuestro estilo ha sido transparente, técnico, y hemos querido contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho. No lo hemos logrado totalmente, pero creo que hemos dejado un importante legado a los ciudadanos, William, a los ciudadanos y su participación política. Yo creo que no alcanzaría lo que nos queda de minutos acá para explicar lo grandioso que ha significado que los ciudadanos puedan participar en política sin estar dependiendo de partidos políticos. Y lo grandioso que resulta, por ejemplo, promover la democracia al interior de los partidos políticos, la exigencia del financiamiento, la posibilidad de que participen personas sin estar vinculadas con partidos políticos. Y además se ha ejercido de manera importante el control constitucional de las elecciones de segundo grado, intentando minar ese reparto de cuotas partidarias que históricamente los partidos se han repartido a las instituciones, que creo que le ha hecho mucho daño al país, esa forma de gobernar. Perfecto, nos quedamos en ese punto. Cuando regresemos, hablemos un poco en términos justamente de legado, pero me interesa también conocer su opinión, magistrado, sobre cómo puede operar el procedimiento de una posible extradición en el caso de Mauricio Funes. Ya, porque esto tiene que ver también con el caso de Nicaragua, ¿no? Sin duda alguna, él está asilado allá, pero un poco en el proceso interno, cómo puede desarrollarse. Vamos a una pausa, regresamos con más. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Magistrado, rápidamente porque nos quedan 7 minutos, un poco más, y segundos. Pero a ver, entonces, en términos del procedimiento ante una posible solicitud de extradición para el caso de Mauricio Funes, el procedimiento entonces tiene que ser efectivamente por Corte Suprema de Justicia y después a través del canal establecido por Cancillería. Mira, yo sobre ese tema no quiero opinar. Primero porque no lo he conocido. Si llega a la Corte y se conoce en su momento.
Segundo, porque aunque lo hubiera conocido y lo hubiera estudiado, no daría una opinión porque no estoy facultado para darla. Por lo tanto, te pediría que de ese tema no hablemos. En términos de procedimientos tampoco. No, tampoco. Bien, avancemos entonces rápidamente. En términos delegados de Sala de lo Constitucional, ¿qué es lo más rescatable y qué es la parte que a usted le queda, digamos, un poco de el sinsabor de que se pudo haber hecho más y no se avanzó en los 9 años de esta sala? Mira, son muchos temas. Quizás no lo voy a decir en orden preferente, pero a mí, por ejemplo, me parece bien que hayamos avanzado en temas tan sensibles como derechos sociales, la salud, el trabajo. Hemos pronunciado muchas sentencias relacionadas con el derecho a la estabilidad laboral, una sentencia que obligó a crear una ley de retiro voluntario para las personas que renuncian voluntariamente, una indemnización por retiro voluntario. Cambiamos el término del derecho a la estabilidad laboral, que antes era que la estabilidad, ese derecho solo se tenía mientras duraba el plazo del contrato, y hoy depende de la actividad que se realiza. En materia de salud, también hemos dado tutela y amparo a sectores muy vulnerables, como por ejemplo los hemofílicos, los pacientes con insuficiencia renal, los neonatos, que se les estaba aplicando un medicamento con efectos devastadores, nocivos. También hemos emitido una jurisprudencia muy importante de que tienen prohibido esterilizar de manera permanente a menores de edad, y otros temas relacionados a la salud. En materia, por ejemplo, de derechos humanos, hay que destacar la sentencia que declaró inconstitucional la ley de amnistía. ¿Por qué hay que destacarla? Porque creo que hay una deuda en el país, especialmente para con las víctimas de la guerra de los dos bandos, porque la sentencia se cuida de decir, miren, aquí hay responsabilidades de los dos bandos y hay víctimas de los dos bandos, y por lo tanto el Estado debe de implementar una normativa para superar con dignidad estas violaciones de las víctimas. Sí. Ahora, el conocimiento de la verdad, sí, la reparación integral y la indemnización, creo que. Pero la parte de ejecución de la sentencia que hubo sobre la ley de amnistía, no parece que están satisfechos ustedes. Sí, en realidad hemos realizado, después del pronunciamiento de la sentencia, hemos realizado 2 audiencias. En la primera, que fue el año pasado, a un año de haberse dictado, prácticamente llegó el presidente de la Asamblea Legislativa, del presidente de la República, a decir que no habían hecho absolutamente nada. Hace poco, un par de semanas, realizamos una segunda audiencia y los avances son pequeñísimos todavía. Todavía encontramos una Fuerza Armada que se niega a proporcionar y a colaborar para proporcionar información, que es uno de los contenidos de la sentencia. Hemos encontrado también una Presidencia de la República que no ha hecho lo suficiente, ha hecho muy poco, incipientes acciones orientadas al cumplimiento de la sentencia. No hay interés en establecer un presupuesto para las reparaciones integrales. Vimos, eso sí, en la Fiscalía algunas acciones. Por ejemplo, ha dicho de que ha reaperturado más de 100 casos, ha solicitado la continuidad de los procesos en casos muy relevantes, ha creado una unidad, ha puesto unos fiscales especialmente para investigar este tipo de casos. Son los pequeños avances que hay en esta materia. Ahora bien, en la parte que tiene que ver con la difusión de la Constitución de la República, con la posibilidad que tuvieron ustedes, hubo una iniciativa de Florentín Meléndez, del magistrado sí, Meléndez, ¿no?, de visitar prácticamente los 262 municipios. Ustedes participaron activamente. ¿Cree que lograron generar una especie de cultura, de conocimiento, de educación sobre la Constitución de la República y sobre todo de la Sala de lo Constitucional? Mira, es una labor titánica la que hizo Florentín, de recorrer los 262 municipios y entregar quizá 500.000 de constituciones a la gente, a los estudiantes, amas de casa, jornaleros, profesores. Y yo soy testigo porque lo acompañé un par de veces a distintos pueblos y soy testigo del entusiasmo con que la gente recibía las constituciones, las leía inmediatamente, y yo creo que ha hecho una gran contribución Florentín al difundir el conocimiento de la Constitución, porque no solo era reparto de las constituciones, sino explicarle a la gente cómo está organizado el Estado, cuáles son los derechos y cuáles son los deberes que tienen las instituciones para tutelar esos derechos fundamentales. Por lo tanto, creo que es una labor que hay que subrayar de la Sala de lo Constitucional y especialmente de Florentín Meléndez.
Si le pedirían una autocalificación, ¿cuánto se pondría? Del 1 al 10. Del 1 al 10, Del exactamente. 1 al 10 me pondría un 8. Me pondría un 8 porque... ¿De manera individual? No, para toda la sala. Porque nos hubiera gustado, por ejemplo, dejar casos solo de este año. Eso no va a ser posible, es materialmente imposible al poco tiempo que tenemos. Y eso hay que reconocer que no se pudo. Probablemente nos habremos equivocado en algunas resoluciones. Obviamente somos seres humanos y probablemente nos habremos equivocado. Pero lo que sí hemos dicho de que cada una de las resoluciones, especialmente aquellas de impacto a nivel nacional, han sido cuidadosamente estudiadas, deliberadas, discutidas, y cada uno ha tenido la independencia para decir lo que piensa. Y si hemos logrado consenso para el pronunciamiento, ha sido porque tenemos una visión común. Perfecto, el tiempo se nos agotó. Magistrado, es un gusto que haya compartido con nosotros esta noche. Muy amable. Muchas gracias. Bien, terminamos de esta forma, 8 en punto. Nos vamos a ver mañana a las 8 en punto justamente. Mientras tanto, les dejamos a ustedes con Gráfico TV, con toda la información deportiva que tiene que ver con el Mundial en Rusia. Buenas noches.